Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Hola Carlos, ¿qué tal ha ido la semana? Todo muy bien, todo excelente. Darle primero la bienvenida a todos a un nuevo episodio de Dos Traders. Y antes que todo, aclarar algo, dar una aclaratoria importante de que no somos gurús, de que no somos asesores financieros, que estamos en constante aprendizaje igual que muchos de ustedes y que mucho de lo que vamos a comentar hoy lo hemos aprendido de gente que admiramos como expertos de realvision.com. Sí, eso es bueno recordarlo, Carlos, porque lo que compartimos es nuestro pensamiento, nuestra investigación y sobre todo no es una recomendación de inversión. Hay que matizar que investigar tus propios análisis y tus propias artículos y ver tus propios artículos es lo interesante del trading. Así es, así es. Así que, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy, Sergio? Bueno, pues como a mí me gusta ir leyendo artículos y ver análisis de otros traders, pues vi un análisis, un artículo que mostraba el indicador de confianza del consumidor y lo creó la Universidad de Michigan. Alcanzaba el nivel más bajo del 2022. En el 2025 estamos viviendo un fenómeno histórico prácticamente. Ha alcanzado las cotas de la crisis del 2008. Los mercados financieros como el S&P, el Nasdaq, el Bitcoin, oro, esos no están abajo, esos están haciendo máximos históricos, entonces eso es un punto inédito. Entonces, ¿cómo puede ser que el ciudadano medio esté tan pesimista mientras que los índices bursátiles estén batiendo récords? Bueno, lo hemos ido explicando en estas semanas, como hemos dicho alguna vez, un exceso de liquidez que lo inunda todo. Así es, como lo explicamos en ¿Sabes? semanas anteriores. Eso es. Luego también tecnología, la tecnología artificial, el dominio de las empresas grandes están llevándose el mayor pastel, ¿sabes? Las llamadas las siete magníficas, que creo que nos vas a hacer un análisis de una de ellas, ¿no, Carlos? Hay algo de eso, sí, más adelante. Luego también la desconfianza del dinero fiat y el refugio a unos nuevos activos, como acciones, inmuebles, oro, criptomonedas. La gente no es que crean que la economía está fuerte, sino que temen que el dinero cada vez valga menos. ¿Sabes? Ya, entiendo. Otro punto es la economía del que gana se lo lleva todo, ¿sabéis? Cada sector funciona bajo el modelo del win takes all. Ok, o sea, eso es lo que tú tratas de explicarme. O sea, ¿qué significa esto para el inversor medio, no? El SP500 cotiza con un PER del 23 y es un nivel históricamente alto. Ok. El mercado espera un crecimiento de beneficio del 13% anual para el 2026 y el 2027, que son previsiones difíciles de cumplir. Y con estas valoraciones los retornos futuros podrían ser ilimitados. Y por eso que habría que estar invertido con cautela, como hemos dicho, con previsión y con liquidez, por si acaso hay alguna corrección, pues para no salir escamados, sino poder volver a invertir, ¿me entiendes? Y sobre todo estar metidos en el mercado. Exacto. Entonces sería mantener, dices que como tener siempre un dinero efectivo con la posibilidad de aprovechar las caídas, ¿ok? Eso es. Y aprender cómo entonces, cuándo invertir, cuándo serían más o menos esos momentos de caída o cuándo es la oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso yo creo que tengo algo preparado para responder eso hoy. Alguien de nuestra audiencia nos preguntó justamente cómo veíamos las oportunidades en oro, bonos y Bitcoin a largo plazo, ¿no? Y en vez de responder exactamente sobre precios y opiniones o tratar de adivinar precios que podrían estar o no estar, lo que queremos es usar algo que nos gusta mucho, ¿no? Que funciona como una especie de mapa, que es el ciclo económico.
¿Cómo medimos el ciclo económico? Pues con el ISM. Exactamente. Vimos semanas anteriores bastante, hemos hablado sobre la liquidez del sistema que hay en el sistema y ver ahora en qué parte del ciclo económico estamos. Entonces, ¿cómo decidimos qué tipo de activos tienen más sentido tener y cuáles son mejor para dejar más adelante, en otro momento del ciclo económico? Vale, pero empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el ciclo económico? Porque hay mucha gente que oye ciclo económico pero no lo tiene muy claro. El ciclo económico es bastante básico, ¿no? O sea, la forma en que la economía se mueve en 4 etapas que se repiten. Y así podemos utilizar esta imagen que ves en la pantalla justamente. Y son 4 bloques que lo vemos ahorita de manera lineal, pero que se repiten. Una vez que llega al final vuelve a comenzar y es contracción, recuperación, expansión y recesión. Entonces, en la contracción básicamente baja el crecimiento y también empieza a bajar la inflación, ¿no? La economía se va enfriando. Luego tienes recuperación, que es que el crecimiento vuelve a subir, pero la inflación sigue relativamente baja, está como contenida, ¿no? Y luego tenemos expansión, donde tenemos ya un crecimiento fuerte, una gran demanda de productos y servicios, y la inflación también comienza a subir nuevamente, para llegar a un pico y nuevamente recesión, que es el crecimiento donde el crecimiento se frena o ya es muy débil, y la inflación puede seguir siendo alta, ¿no? Lo que es una fase bastante incómoda para los bancos centrales y para todos, ¿no? Al final, el juego de los inversores es entender en qué parte del ciclo económico estamos para saber qué activos pueden tener el mejor viento de cola. Y ahí es donde entra el ISM, que nos ayuda de forma sencilla a ver en qué parte del ciclo estamos, ¿no, Carlos? Así es. Entonces, vamos a explicar un poco qué es el ISM, porque la mayoría de la gente, bueno, es que igual no lo ha visto nunca. Así es, yo sé que suena un poco técnico, pero en realidad es bastante intuitivo, ¿no? Bastante sencillo. Imagínate que todos los meses alguien llama a cientos de empresas en Estados Unidos y les preguntan cómo van las cosas. ¿Estás recibiendo más pedidos o menos pedidos? ¿Estás contratando o despidiendo más gente? ¿Estás produciendo más o produciendo menos? ¿Tienes más inventario o menos inventario? O sea, con esas respuestas de esas preguntas se construye lo que es el ISM, ese índice, que suele moverse entre 40 y 60, ¿no? Y si el índice ISM está por encima de 50, quiere decir que la mayoría de las empresas está creciendo. Nos encontramos en expansión. Y si está por debajo de 50, quiere decir que la mayoría de ellas ven debilidad. Y nos encontramos en una etapa de contracción. Es como si no es una bola de cristal, pero sí es un termómetro de la actividad económica. Así es. Y para nosotros no es tanto un indicador puntual el número donde se encuentra, sino un mapa, ¿no? Donde lo importante aquí es ver si el ISM está subiendo o está bajando. Eso nos dice si estamos en una fase de recuperación, expansión, o en una fase de recesión, contracción. ¿Tienes algún gráfico donde lo veamos más claro? Sí. Vamos a ver, en la pantalla tenemos el gráfico del ISM, ¿no? Con algunas líneas verticales que están separando justamente los picos y los valles, ¿no? Las líneas rojas podemos ver los picos y en las líneas verdes podemos ver los valles. Ahora, a partir de esto nos divide el ciclo en 2 grandes tramos, ¿no? La línea roja, de la línea roja a la verde, que es la fase donde pasamos de recesión a contracción. Llegamos entonces hasta el valle, que es de la línea verde a la roja, donde pasamos de la fase de recuperación y expansión. No estamos usando la definición académica de recesión del libro de texto, sino una versión para inversores de iniciación. ¿El ISM está en bajada o en subida? Exacto. Cuando miramos los dos últimos, cuando miramos los 2 últimos ciclos, miramos 2 o 3 ciclos, veamos muy interesante. Por ejemplo, en el 2014, ¿ok? Vemos que hay un valle, ¿ok? Hay una caída. Desde cae, tenemos una contracción. Y luego tenemos una recuperación en el 2016, que llega hasta el pico del 2018, que es donde va subiendo. Y del 2018,
¿ok? Hasta el 2020 tenemos una contracción nuevamente que se coincide con la crisis del COVID. Luego con una expansión que tenemos fuerte, expansión monetaria a consecuencia del COVID, tenemos otra vez nuevamente una expansión, recuperación y expansión hasta un nuevo pico en el 2021. Y del 2021 hasta el 2023 tenemos la contracción más larga, que fue provocada justamente por esas grandes tasas de interés que eran para poder bajar esa inflación que tuvimos como consecuencia de la expansión monetaria de COVID. Ahorita nos encontramos, si tú te fijas, justamente en una fase de recuperación. Aún no nos encontramos en una fase de expansión en el ciclo económico. Y ahora mismo estamos allí, ¿no? Exactamente. O sea, nuevamente, el ISM no se encuentra fuerte, pero ya no sigue cayendo, que es lo importante. Está en esa recuperación temprana, si se puede decir, ha sido lenta. Y es clave para entender qué activos podemos tomar ahora en esta etapa, ¿no? Además, la fase de expansión posterior del COVID fue una reacción muy violenta, hubo un estímulo enorme, mucha liquidez, bajadas de tipo históricas, llegamos a cero, básicamente. Y por esa expansión, que fue tan rápida y tan fuerte, hasta llegó a un pico en el 2021 de manera rápida, violenta. Fíjate que es muy corto ese pico, hasta ese proceso desde ese valle hasta ese pico en el 2021, ¿ok? Y que hemos estado viviendo ahora, desde el 2021 hasta la fecha, es una especie de resaca, donde la recuperación sigue siendo restringida, limitada, ¿no? Por los tipos de interés, como lo comenté antes. Entonces, si miras el gráfico, se nota que los tiempos en cada etapa del ciclo económico han cambiado, varían entre sí, pero sobre todo ahora después del COVID, ¿no? El COVID generó una anomalía haciendo esas expansiones más cortas y estas recuperaciones y expansiones mucho más largas, ¿no? Y es importante eso para entender el comportamiento de los activos, ¿no? Que vamos a ver a continuación, y todos los activos en general. Entonces, con todo esto que nos has dicho, ahora vamos a empezar desgranando los activos que más nos preguntan los oyentes, como por ejemplo el Bitcoin, en estos tramos rojo, verde, rojo. Sí. ¿Qué opinas? Fíjate, pongo el gráfico del Bitcoin. En el Bitcoin, si miramos este gráfico, vas a ver que están las líneas del ISM, señalando justamente esos puntos, esos picos y esos valles, ¿no? Ahora, interesante ver cómo tenemos esa fase de contracción, casi no lo vemos por los datos históricos que tenemos, ¿ok? Pero vemos cómo está en el momento que llega al valle del 2016 y comienza esa etapa que se encuentra en esa parte de recuperación y luego expansión, vemos como fuertemente el Bitcoin sube en un gran bull run, ¿ok? Y son bull runs no necesariamente suban 20%, sino llegan a subir, por ejemplo, en el ciclo del 16 al 18 subió 20x, o en el ciclo del 20 al 21 subió casi 6x, ¿ok? Y ahorita nos encontramos casi en una 2x. Ahora, lo importante también es que es muy sensible a la época de contracciones que llegan a haber caídas de casi el 80%, entre 70 y 80% del precio del activo desde sus máximos, ¿no? Entonces, es uno de los activos con mayor sensibilidad en el ciclo económico, ¿ok? De hecho, si podemos ver ahorita que nos encontramos, como vimos en el ISM, que nos encontramos todavía en recuperación, aún nosotros vemos con mucho potencial, y lo hemos discutido en videos anteriores, de que el Bitcoin, al momento de que entremos en expansión del ciclo económico, suba aceleradamente, como lo ha hecho en otras circunstancias, si podemos observar del 17 al 18, o de finales de octubre del 20 hasta marzo del 21, por ejemplo. Así que esperamos un movimiento similar ahora al final. En los próximos meses, quiero decir. O sea, históricamente el mejor momento para acumular ha sido la salida de las contracciones, cerca de los valles verdes. Así es, exactamente. No, o sea, sin que sea un consejo de inversión específicamente, ¿no? Pero si tú miras los datos, la película se repite bastante, ¿no? Justamente cuando la gente está asustada en esos momentos de que salimos de una contracción de un 80%, es el momento que el mismo indicador ISM te indica la compra, ¿ok?
Entonces, justamente es el momento adecuado para entrar. Al igual que al revés, cuando el ICM te muestra una señal de básicamente que estamos en el pico de la expansión y vamos a empezar una recesión, ¿ok? Una etapa de recesión, es el momento de salir del activo, justamente cuando es la euforia, cuando todo el mundo lo escuchas en las noticias y cuando todo el mundo quiere entrar en el activo, ¿no? Entonces, es algo muy curioso, si también podemos ver que la época o sea, la etapa de recuperación no comienza exactamente cuando el ISM llega a esos valles, a ese punto mínimo, sino un poco antes. Si te fijas también, antes de ese valle del 2016, ves como inmediatamente hace unos puntos más bajos y comienza la subida, al igual que cuando hubo la crisis del COVID al principio del 2020, tenemos esta caída aquí antes de que lleguemos al mínimo del ISM, y es justamente ahí los mejores momentos para entrar. Y eso es lo que vemos, como lo hemos hablado anteriormente, la señal no viene dada tanto por el ciclo económico, si esa señal adelantada sería un poco por la liquidez monetaria. Entonces ahora vamos con los bonos, usando el TLT como referencia. El TLT es el bono de 20 años, es un ETF que invierte en bonos de 20 años, bonos a largo plazo, ¿no? Esto era porque quien nos comentó, la persona que nos comentó en nuestra audiencia, quería saber sobre los bonos, ¿no? Ahora, aquí es un poco más las contracciones, o sea, si podemos ver las contracciones anteriores, ¿ok? O sea, en la época de contracciones del ISM, el bono subió. Y básicamente es porque cuando le bajan las tasas de interés, el bono sube. ¿Ok? El precio del bono sube. Bajan las tasas de interés y el bono sube. Quiere decir, cuando hay contracción económica, normalmente las tasas de interés bajan. Entonces podemos ver como del 14 al 16, no en el momento de expansión, de recuperación y expansión, sino de recesión y contracción, es cuando el precio de los bonos sube. Igual pasó entre el 18 y el 20 cuando llegamos a los máximos en el COVID. Justamente en esa fase, cuando llegaron los intereses a cero, prácticamente a cero, se puede decir, aunque la Fed lo puso prácticamente en cero, y ya no había más margen de seguir bajando, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y por la subida de las tasas de interés, la siguiente fase de contracción, como ya no había posibilidad de bajar más las tasas de interés, sino nada más de subir, los bonos en la siguiente etapa de contracción, pues continuaron bajando, ¿ok? Porque los bonos, los precios, las tasas de interés subieron, por lo cual los precios de los bonos bajaron, al igual que los activos de riesgo en ese momento, ¿no? Se desplomaron básicamente. Algo diferente a la fase que normalmente ocurría en esos ciclos, pero otra vez era por el hecho de lo que hizo el mismo COVID, esa anomalía que generó, que tuvimos las tasas a cero. Ahora, si vemos ahora en los momentos de expansión del ISM, o sea, de recuperación y expansión, vemos que normalmente los bonos o bajan de precio o se mantienen laterales, que es más o menos lo que estamos viendo ahora, que se mantiene lateral. Entonces, es básicamente la posición del bono es netamente defensiva, y si nos encontramos ahorita en recuperación, no sería lo ideal tener una posición en bono, ¿no? O sea que el TLT no basta para mirar el ciclo, hay que mirar también el régimen de la inflación. Exactamente, el ISM está cayendo, el ISM cayendo y la inflación bajando, ¿ok? Entonces los bonos son un refugio, pero si el ISM está cayendo y la inflación es alta, entonces los bonos son una trampa. Entonces aquí es la parte técnica que es muy, muy difícil de predecir, ¿no? Y el movimiento exacto del movimiento exacto en los bonos, pero las bajadas en los tipos recientes que podemos ver ahorita en este año pueden ser una recuperación táctica, es decir, que podemos tener una pequeña subida de los bonos, pero aún así, otra vez por donde nos encontramos, que por la siguiente fase que nosotros esperamos en el ISM sea la expansión, entonces lo normal es que los tipos vuelvan a repuntar y entonces los bonos vuelvan a bajar. Okay, entonces a largo plazo no sería lo mejor ahorita entrar, sino esperar que volvamos a hacer un pico en la expansión del ciclo económico. Interesante estos análisis. Y ahora vamos por otro, el oro. ¿Qué me cuentas? ¿Puedes darnos algo de información? Vale, el oro es un caso súper interesante. Históricamente este ha funcionado como un refugio frente a la inflación y las crisis, ¿no? Cuando hay recesión y crisis financieras, mucha incertidumbre, el oro suele aguantar bastante mejor que la bolsa e incluso que algunos bonos, ¿no? O sea, si tú te fijas, teníamos una contracción en la etapa de recesión y contracción del 2014 al 2016, aún el bono seguía reduciéndose básicamente por el tramo y no funcionó muy bien como una
como un refugio, pero esto fue por dado porque venía una corrección de una gran subida que había tenido en los años anteriores. Ahora, en la próxima época otra vez, como nuevamente, que es en las contracciones, que cuando normalmente subía, fue cuando funcionó correctamente entre el 18 y entre el 2018 y 2020. Funcionó perfectamente, había medios de recesión, de que íbamos a entrar y justamente llegó COVID, ¿no? Y todo esto aceleró la subida del oro. Ahora, luego, cuando teníamos una... Cuando tuvimos una expansión, el mercado, de alguna manera, el mercado del oro no se movió lateral, tanto para el 16 al 18 como del 20 al 21, ¿no? Ahora, pasó algo interesante. En esa etapa, luego tenemos una etapa de contracción cuando subidas de las tasas de interés. Entonces, pero el dólar se fortaleció fuertemente, entonces el oro no llegó a revalorizarse mucho. Pero sin embargo, después comenzó la guerra de Rusia y también comenzaron lo que hemos hablado en videos anteriores, la deflación en la economía china. Comenzaron los bancos centrales por ese bloqueo del dólar a países como Rusia por la guerra. Comenzaron los bancos centrales a empezar a comprar oro de manera agresiva, ¿no? Y sobre todo China, para poder salir de deflación. Entonces todo eso ha hecho que en esta etapa justamente que estamos en una recuperación, ¿ok? Y antes de una expansión tenemos una gran subida del oro. Básicamente por todo lo que tú también comentabas en un video anterior del debasement trade, que es básicamente por esa devaluación de las monedas fiat, ¿no? Que esa desconfianza, como lo comentabas también antes, de las monedas. Entonces por eso tenemos este gran rally dentro del oro que podría continuar con la liquidez y otra vez nueva liquidez, seguir aumentando todavía, como lo hablamos en videos anteriores nuevamente. ¿Qué te parece Nvidia? Este es interesante. Bien, Nvidia tenemos, podemos observar, ok, o sea, nuevamente, esto podemos hacer el ejercicio de dividir en esta parte de contracción, recesión y contracción, y recuperación y expansión en cualquier activo. Entonces vamos a verlo como una empresa cíclica, por ejemplo, como Nvidia, como podemos verlo en el gráfico, y vemos en las fases de contracción, por ejemplo, como Nvidia siempre tiene caídas o se anticipa de alguna manera, después cuando comienza esta etapa de recesión y contracción, en algún momento que comienza esa caída. Si podemos ver qué pasa en el 2018 al 2020, y también vemos como en el 2021 al 2023 pasa lo mismo, ¿no? Termina esa expansión y tenemos una contracción dentro de esa etapa. Ahora, luego también se puede ver muy claro cómo en los ciclos expansivos del ciclo económico, en la recuperación y expansión, tenemos grandes rallies, ¿ok? Que básicamente podemos ver como el 2016 tuvo un bull run clásico, justamente fue cuando del 2016 al 18 es importante decir que fue el primer gobierno de Trump, y el 2020 al 2021 ese rally espectacular que tuvo también por el bajada de interés, como dijimos, por el COVID a cero, y la digitalización que comenzó de las criptomonedas y todo lo otro, el uso de los CPU más allá de los juegos, ¿no? Y en el 2023 del rally que tenemos que desde el valle del 2023 es básicamente por toda esta narrativa de la inteligencia artificial, que ha llevado justamente a Nvidia a la parte alta de su tendencia secular logarítmica. Ya lo habíamos hablado en videos anteriores. O sea, si el ISM va de valle verde a pico rojo, la historia nos dice que el riesgo-retorno suele favorecer activos como Nvidia, con la condición de aguantar la volatilidad. Sí, no es para todo el mundo realmente, ¿no? Pero el nivel del ciclo, ¿ok? Como lo estás diciendo, o sea, son como una especie de turbos en las fases de expansión que hay que aprovechar. Con todo esto que nos has contado, vayamos a la pregunta que seguro que toda la audiencia se está haciendo. ¿Dónde ves la oportunidad ahora y cuáles ves más para dentro de un año aproximadamente? Un año a largo plazo.
Bueno, partiendo de que nadie sabe el futuro, ¿no? Y que tampoco pretendemos dar algún tipo de recomendación, lo que sugiere es que el ISM como mapa, ¿no? Entonces vemos algo como así, ¿no? Hoy todavía nos encontramos en esa recuperación temprana, ¿no? Es decir, que próximamente lo que vemos es esa fase de expansión que todavía nos va a llevar a un ISM por 55 o 60, ¿no? Entonces, históricamente esto es una fase que es favorable para los activos de riesgo, o sea, que decimos estar posicionados ahora en activos como Bitcoin, como QQQ, como Nvidia, como Microsoft, como Coinbase, como cualquier acción cíclica que veamos que veamos que tiene fundamentales buenos, ¿no? Básicamente. Y que puede beneficiarse de esto, de que pasamos de ese miedo máximo de la caída que tuvimos, que ya básicamente, o la narrativa negativa que ha habido, por ejemplo, con los aranceles, ¿no? A una narrativa de mejora, ¿no? La otra cosa es que el oro podría seguir subiendo, siendo interesante como ese refugio, básicamente, por el divestment trade, por todo lo es la expansión monetaria. Y los bonos son, como dijimos, algo más táctico, ¿no? En esta fase. Sería más bien como funcionar como si la inflación sigue bajando y si el mercado aumenta ese recorte de los tipos, ¿no? Sigue aumentando, sigue reduciendo esas tasas. Pero el riesgo aún de equivocarse aquí y que otra vez el bono se mantenga lateral es alto. Entonces, no es la etapa la etapa del ciclo económico que deberíamos estar posicionados en bonos. Habría que esperar más bien una recesión o una contracción, que es el momento donde normalmente las tasas de interés bajan y el precio de los bonos suben, ¿no? Y de aquí a un año, otra vez, o sea, es esperar. Yo pienso que de aquí 6 meses, un año, deberíamos tener esa expansión de ese ciclo económico. En otras palabras, más que adivinar precios concretos, usamos el ciclo económico y el ISM para entender la fase del partido que estamos. Y que los tipos de activos suelen tener el viento más a favor o en contra. Sí, y algunos recordatorios otra vez finales, que no somos gurús, que estamos aprendiendo y que podemos equivocarnos, ¿no? Que esto no reemplaza la propia investigación que puedas hacer tú ni tu gestión de riesgo, ¿no? Y que invitamos a todos a hacer lo mismo que hemos mostrado el día de hoy, ¿no? A tomar cualquier activo y compararlo en periodos anteriores del ciclo económico anteriores para ver cómo, de alguna manera, hacerse una idea de lo que podría ser el activo en un futuro, ¿no? Si te gustó estos enfoques, estos análisis fundamentales de estos activos, de esto, pues te invitaría a que nos lo dijeras en los comentarios, así como podríamos analizar small cap o criptoactivos. Que lo deje la audiencia allí en los comentarios y nosotros, pues con mucho gusto, pues lo trataríamos de analizar. ¿No crees, Carlos? Sí, sí, sí. Y si te gustó este video también, entonces ordenar un poco las ideas sobre el ciclo, dónde nos encontramos, cómo encaja con Bitcoin, oro, bonos y tecnología, pues apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte el episodio con otros compañeros, con otros amigos, ¿no? Así que nos vemos en el próximo capítulo de Dos Traders, Sergio. Bye, hasta luego. Mucho gusto, Carlos, mucho gusto a todos. Hasta luego. Hasta luego.